vamos a trajinar hoy un poquito sobre los bordes de la identidad. Y es que en la vida ordinaria no queda fácil para la gente ir hacia el yo verdadero y descubrir sus propiedades. Por ejemplo, la mayor parte de la gente que no ha tenido una experiencia clara clínica sobre yoes periféricos puede tener serias dificultades porque normalmente puede tender a identificarse con una vida de víctima. Por ejemplo, una persona que ha sufrido mucho según ella, que ha sufrido mucho los embates del medio exterior, de los amigos, de los profesores, digamos, de la gente que tiene autoridad sobre ella. Si hace una recapitulación, digámoslo, sobre su vida, fácilmente dice, no, es que está muy claro que yo he sido una víctima del destino. Y está absolutamente identificada con un montón de eventos externos que considera que son capaces de perturbarla seriamente. Yo recuerdo, por ejemplo, en ese sentido, trabajando con una de mis alumnas, preparando un taller de desarrollo. Estábamos en la preparación del taller y en algún momento dado llegamos al concepto de yo periférico. Yo le definí el yo periférico y ella inmediatamente reaccionó como diciendo, no, ¿cómo así? Eso no es un yo periférico, eso es el yo verdadero que me acompaña a mí permanentemente. Yo, haciéndole caso de que lo que evidenciaba era que cuando se sentía atacada desde afuera, ella atribuía un valor muy alto a ese ataque y una capacidad de, digámoslo, de alterarla seriamente. Entonces empecé a gritarle, pero al gritarle le explicaba que ella podía observar mi grito, que ella podía observar mi reacción emocional dura, que ella podía observar con cuidado cómo era mi expresión, digamos, de énfasis que le hacía en cada momento, y que si lo hacía, podría llegar realmente a despertar el yo verdadero. Lo hicimos un ratico, digamos unos 3, 4 minutos, yo insistiéndole a puro grito que ella era capaz de observarme y de sustraerse al influjo, simplemente observando cuál era mi potencia, cuál era mi expresión, cuál era mi reiteración, etc. Y ella entonces intentó, y para su sorpresa lo logró. O sea, en un momento dado ella era asombrada, decía, no podía creer que pudiera centrar su atención en mi comportamiento y que al mismo tiempo estuviera totalmente libre de ansiedad, de angustia, de cualquier tipo de reacción vegetativa asociada mejor dicho, como acostumbraba a reaccionar. Entonces, para mí fue muy importante porque es como la clave del trabajo clínico que se hace cuando queremos que una persona supere un yo periférico. Básicamente lo que orientamos es a que active la capacidad de observación, porque la capacidad de observación es lo que hace que la persona adquiera conciencia. En el momento en que ella despierta, es el momento en que se da cuenta, yo no tengo por qué sufrir, yo no tengo por qué angustiarme, yo puedo perfectamente ver esa aparente agresión afuera y yo mantener perfectamente la calma. Ese hacer conciencia ahí es el producto directo de la observación. Por eso el yo verdadero, el observador está muy cerquita al yo verdadero. Yo diría que no es lo mismo porque el yo verdadero para mí vuelve a ser, como lo definimos anteriormente, el ser que hace conciencia.
pero el observador está muy cerquita porque es el camino directo para despertarlo. Ahora bien, por otro lado, hay una serie de síntomas y síndromes muy complejos. Por ejemplo, el trastorno de personalidades múltiples. El trastorno de personalidades múltiples lleva a unos cambios fisiológicos increíbles. Por ejemplo, una persona puede tener hasta 10 personalidades distintas. Y en una personalidad ser, por ejemplo, diestro para escribir. Y en otra ser, por ejemplo, zurdo. Y esos cambios los hace, pero súbitamente, no son el producto de un cambio gradual, no, de una vez. O resulta que una personalidad es sensible a la picadura de las abejas y es alérgica, y otra personalidad no es alérgica a la picadura de las abejas. Y en una personalidad aparecen lunares que otra no tiene, o aparecen, por ejemplo, rasgos como de inyecciones, como si se correspondiera con una persona que se droga habitualmente, con inyecciones y cosas de esas. Y aparecen los edemas, y aparecen los chuzones, y aparecen los cambios en la piel, pero con una característica, y es que son demasiado súbitos. Entonces eso, desde el punto de vista bioquímico, tienen una característica común, y es que son imposibles de realizar a esa velocidad. Y menos si son, por ejemplo, 10 cambios seguidos, uno sobre otro, tan. Pero se ha llegado a cosas muy dramáticas, porque se exigiría que hubiera un cambio incluso de genes. Por ejemplo, el cambio del color del iris en el ojo. Eso es imposible de explicar si no existe la posibilidad de otro gene. Entonces hay unos cambios tan dramáticos y tan radicales que a la gente en la vida ordinaria le queda muy difícil decir, hombre, esos sí son yoes periféricos. Sí se podrá obtener a partir de ahí un yo verdadero, estable, de capacidad de observación y de hacer conciencia ahí. ¿Por qué? Porque normalmente, si tienen dificultades normalmente para la asimilación de los yos periféricos, ¿cómo serán las dificultades para asimilar los cambios de un trastorno de personalidades múltiples? Entonces, bordeando, digámoslo, como ya dijimos en el título, el problema o el asunto de la identidad, está todo el problema, está toda la dificultad de desarrollar digámoslo, yo observante, en toda la dificultad para desarrollar el yo observante. Claro que, por ejemplo, supongamos que nos planteamos otra vez qué tanta unicidad tiene la persona que tiene semejante síntoma, semejante trastorno de personalidad múltiple. ¿Por qué? Porque siempre podemos preguntarnos una cosa fundamental, y es, ¿cuál es la entidad que tiene ese trastorno? Y si nosotros hacemos la pregunta de esa manera, entonces inevitablemente tenemos que orientarnos a los autoceptores de la célula, porque recuerden, los autoceptores de la célula son los que reconocen la identidad, que es la emanación que viene de afuera. Recuerden que esas emanaciones básicamente se descubrieron en los trasplantes de órganos, porque básicamente lo que se entendía era que si una persona estaba rechazando un órgano, era porque el órgano trasplantado seguía recibiendo una emisión en sus células, la emisión típica de su identidad. Y dijimos, es importante subrayar, fíjense que esa emisión es permanente, es eterna, o sea, corresponde a la segunda característica esencial del yo verdadero. ¿Por qué? Porque no
desaparece con la muerte, se sigue emitiendo la señal. O sea, es la calidad de que permanece el yo, tanto como la calidad del yo que se dice es invulnerable psicológicamente a todas las agresiones externas. Y la tercera sería básicamente la capacidad, la libertad que tiene el yo, y que en todas las formas se asemeja o se puede describir en términos de la enorme capacidad de cambio del yo, la enorme capacidad del cambio, que es la ductilidad del ser, la ductilidad del ser. Entonces, nosotros podemos decir, ¿por qué hay en la historia tantas veces en que aparece que una persona puede estar tan cercana de la santidad como tan cercana de lo demoníaco, por decir alguna cosa? Cuando son personas, es el mismo personaje. Sí, el mismo personaje, pero con una capacidad de libertad y de elección tan absolutamente clara que puede elegir entre dos extremos absolutamente opuestos. Entonces, con eso tendríamos nosotros la certeza de que estamos reconociendo las tres características típicas del yo verdadero, y la vía, en todos los casos, de acceso a él, a ese yo verdadero, es el yo observante. Bien, si entendemos eso, entonces podemos pasar a los ejercicios más sustanciales de este trabajo. Y es que recuerden que el ejercicio más fundamental es observar. Porque cuando yo estoy observando, no estoy centrado ni identificándome con lo que hago. Cuando estoy observando, no me estoy identificando con lo que pienso. Cuando estoy observando, no me estoy identificando con lo que siento, nada. No estoy identificándome ni con lo que vivo ni con lo que experimento. Solamente estoy actuando desde una posición como de testigo de lo que ocurre en el universo y en el entorno próximo a mí. De manera que les recomiendo que hagan el ejercicio de observación atento y continuado sobre cualquier asunto, sobre el medio, pero muy particularmente sobre el comportamiento de las personas, y sobre todo el comportamiento que ustedes juzguen está capacitado para amenazarlos y volverlos vulnerables. Les deseo toda la suerte del mundo.